Nos necesitan. Hoy hablamos por ellos. Marandúa Verde. Noticias, historias, datos, personajes que defienden nuestra más grande riqueza como humanidad. La naturaleza. Marandúa Verde. Un espacio de responsabilidad ambiental de Marandúa Estéreo. Son las 8:08 de la mañana, 8:08, y a esta hora vamos justamente a hablar de Marandúa Verde, este espacio que ha sido iniciativa de Marandúa Estéreo con el apoyo del proyecto Unidos por los Bosques de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es el Corredor del Jaguar, un proyecto que ha venido uniendo justamente a países, a muchos sectores desde diferentes escalas, y que por supuesto el Guaviare también y la Amazonía tiene un papel muy importante en el cuidado y conservación de esta especie animal que tenemos justamente el gusto de que haga presencia en nuestro territorio. Para ello vamos a saludar pues hasta ahora a nuestro invitado. Se trata de Samuel Otalvo. Él es investigador en ecología del paisaje y biodiversidad de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible, y también pues es un experto en toda esta ruta del corredor del Jaguar, pero también tiene una amplia experiencia en conservación. Tiene una maestría en conservación y el uso de la biodiversidad y un doctorado en ciencias forestales de la Universidad de Concepción y de Cambridge. Por eso los saludamos a esta hora. Muy buenos días, Samuel, y bienvenido a Marandúa. Muy buenos días, Laura. Muchas gracias por la invitación. Siempre muy contento pues de estar acá compartiendo con ustedes en Marandúa y disponible pues para brindar conocimiento, transferir conocimiento a las diferentes personas. Bueno, pues hablemos, Samuel, de este corredor del Jaguar. Muchas veces, tal vez alguien lo haya escuchado o tal vez no. ¿Por qué se habla de este corredor del Jaguar? ¿Por qué cuidar esta especie en nuestra región y en el mundo? Correcto, mira, acá es importante empezar a entender jaguar. ¿Qué es jaguar? ¿Qué significa este animal, ¿no? Este hermoso animal. Y pues para entenderlo, remontémonos muchos años atrás, antes de la colonización, lo que significaba el jaguar para todas las comunidades indígenas que habitaban en la Amazonía. Era un ser supremo, ¿no? Era los ancestros de las comunidades indígenas, los sabios como tal, son los dueños del territorio, ¿ya? Desde ahí comienza su trascendencia. Hoy en día, con el avance de la ciencia, pues el jaguar es una especie muy importante porque a través de él, de su ecología, de sus formas de vida, podemos resguardar muchas otras especies, ¿ya? Recordemos, pues, el jaguar es el depredador más grande de las Américas, el tercer depredador más grande de todo el mundo. El jaguar utiliza como tal su casa, que está provista de bosques, de muchos más ecosistemas, ¿ya? En esos ecosistemas él no está solo. Esos ecosistemas están compuestos por otras especies. Esas otras especies son las presas, la comida del jaguar como tal, ¿ya? Y esos ecosistemas pues tienen particularidades. Así como nosotros tenemos una casa que nos acoge, que está compuesta por algunos elementos que nos gusta, que nos facilita la vida, pues al jaguar también, ¿ya? El jaguar prefiere esos bosques de galería que muchos hemos recorrido y son hermosos, que son bosques cercanos a ríos. Prefiere otro tipo de ecosistemas que le ofrecen protección, que le ofrecen las condiciones para que él esté, ¿ya? Y esas condiciones también son enfocadas en toda la flora, ¿no? Es muy importante este animal, este hermoso animal, porque reúne muchas condiciones que personalmente, y pues muchos científicos lo han señalado, son condiciones que si conservamos solo esta especie, podemos llegar a conservar muchas otras, podemos llegar a conservar bosques, ¿ya? No obstante, pues el jaguar se distribuía o se distribuye su área de distribución o su hogar o su gran casa
Está desde México hasta Argentina. ¿Ya? ¿Qué ha pasado? Pues el hombre como tal, eh, después del antropoceno, el antropoceno fue esa instancia en donde comenzó la revolución industrial, comenzaron estas máquinas a vapor. Entonces ya lo que un hombre hacía, pues una máquina reemplazaba a 10, 100 hombres. Con esto comenzó el hombre a desarrollarse y también su población, la población mundial del hombre, y eso también afectó a América. Y con el paso del tiempo, pues el hombre necesitó más recursos, ¿ya? La población se incrementa. Cuando la población se incrementa, pues requiere más recursos. El hecho de que se requiera más recursos y que no exista un manejo sostenible del recurso, pues hay una pérdida del recurso natural, ¿ya? Si tenemos pérdida, perdón, si tenemos pérdida del recurso natural, pues los bosques, los ecosistemas naturales, son los que nos satisfacen a nosotros como humanos esas necesidades. Conforme nosotros demandamos recursos, pues existe la medida que los bosques comienzan a desaparecer. Y una especie muy sensible a esos cambios, a esa degradación, a esa pérdida boscosa, es el jaguar. Porque el jaguar, como te comenté, requiere grandes extensiones, requieren presas, requieren ecosistemas que puedan estar intactos en alguna medida. No obstante, pues el jaguar se ha venido acomodando, ¿no? Y puede llegar a utilizar o a emplear algunos sistemas hechos por el hombre. Pero ahí es cuando se entra el conflicto, ¿no? Entonces ya tenemos la pérdida boscosa, pérdida de ecosistema, y a esto pues le vamos a sumar que con el paso del tiempo también hay una persecución por cacería. Sí. Y ahí voy con el tema de los conflictos, porque usted nos dice, Samuel, se han presentado conflictos pues en medio de ese hábitat que se ha visto invadido por uno u otro motivo. ¿Qué conflictos se han registrado, digamos, a lo largo de este gran proyecto de conservar y de cuidar esta especie? ¿Y cuáles han sido esas denuncias, digamos, de las comunidades frente a esos conflictos con este felino? Claro, mira, uno de los principales y que sucede rápidamente en la Amazonía es la pérdida boscosa o comúnmente llamada la deforestación, ¿no? Ese es uno de los grandes conflictos. Otro conflicto, pues, que va a partir, o sea, que genera la deforestación, es la ampliación de la frontera agrícola, ¿no? Es la invasión de baldíos de la nación, ya que pues, son bosques, son talados y son convertidos a pastos para ganadería extensiva. Es un conflicto muy fuerte y que no solo ocurre en Amazonía, sino ocurre en muchas regiones de nuestro país. Otro conflicto es la cacería, ¿ya? Recordemos que se vivió una época en Amazonía de pieles de jaguar. Entonces hay registros que indican en un año 500 jaguares cazados por sus pieles. Esto ha disminuido la cacería de jaguar por su piel, por sus colmillos, por, pues por ser un animal tan exótico, sigue, aún continúa en menor escala, pero continúa. Y eso afecta y diezma a sus poblaciones, además porque el jaguar es una especie que uno no la ve en grandes densidades, ¿no? No es lo mismo, pues, unas especies como las liebres, los conejos, que uno puede ver grandes densidades de estas especies. El jaguar no, el jaguar habita en bajas densidades, ¿no? El jaguar tiene una reproducción muy lenta, no origina una camada grande o no tiene varias crías en su periodo de reproducción. Entonces eso junto con todos los factores disminuyen las poblaciones. Estamos hablando que en 30 años la población de jaguar en su área de distribución que les decía desde México hasta Argentina ha disminuido un 20%. ¿Ya? Actualmente el jaguar es considerado una especie en peligro de extinción, ¿ya? Debido a todas sus características, a sus grandes requerimientos de hábitat, a sus bajas densidades poblacionales, a su baja reproducción. Tiene muchas más otras características que lo hacen estar en peligro, ¿ya? Y legalmente, pues, se prohíbe la caza de esta especie y la comercialización, tanto de accesorios
como son sus dientes, como son sus garras, como es su piel, ¿ya? Como para cautiverio, ¿ya? Pero se sigue presentando, aún se sigue presentando. Entonces se suma una serie de factores que ha ocasionado pues que esta especie tenga un declive a nivel mundial, a nivel, bueno, a nivel Américas, considerado pues también a nivel mundial. Y estos datos, estos reportes siempre los está sacando y los está llamando la atención organizaciones como la UICN con su listado de especies rojas. Actualmente aquí ya llegamos al corredor jaguar, que es Pantera, la organización Pantera. Ellos están promoviendo este corredor jaguar desde aproximadamente unos 8 años para Colombia. ¿Ya? ¿Y en qué consiste este corredor jaguar? Pues sabemos que la conservación de esta especie no únicamente recae sobre una nación, Colombia, sino recae sobre todo un conjunto de naciones de países en donde se conoce que hay poblaciones de jaguar. ¿Y por qué es importante el corredor? Bueno, allí entra un aspecto clave que es genética, que son flujos, ¿ya? Cuando se limitan las poblaciones de jaguar, una población de jaguar en un solo sitio, con el tiempo pues la reproducción va a ser entre padres e hijos, ¿ya? Cuando esto pasa, pues hay un declive genético. Entonces las especies, los individuos de jaguar que están aislados en un solo sitio y tienen ese declive genético, pues ¿qué pasa? Pues van a tener una deuda de extinción. O sea que en un tiempo determinado esa población va a dejar de existir porque van a ser muy susceptibles a enfermedades, muy susceptibles al cambio climático, ya se van a presentar amorfismos de la especie. Entonces el corredor jaguar pretende que esas poblaciones núcleo que están en determinadas zonas puedan tener flujos, puedan tener movimiento para que haya esa diversidad genética, ¿no? ¿Qué nos estamos, qué estamos observando? Que parte de la Amazonía, por la deforestación, por la pérdida de hábitat, como ya te lo decía, por expansión de frontera agrícola, por invasión de terrenos baldíos, por el incremento de pastos para ganadería extensiva, está quedando aislada. La Amazonía colombiana está quedando aislada de todo lo que tiene que ver con la parte andina y orinoquía, ¿ya? Eso quiere decir que los jaguares como tal van a tener una restricción a ese movimiento, ¿ya? Claro. El corredor jaguar, allí es donde comienzan a salir esas pequeñas, no digo pequeñas en un sentido de tamaño de área, porque pues son esfuerzos gigantes que se están haciendo, ¿no? De acciones locales, de acciones que se plantean con propietarios, con la gente de la región, uno pues para evitar que continúe la deforestación, otro para darles alternativas al uso del suelo como tal, ¿ya? Y en otro sentido la educación hacia la convivencia con este depredador, que es muy importante. Entonces desde allí comienzan esos esfuerzos que van sumando y van apuntando a una escala nacional y que si se van sumando y se van agrupando, pues tenemos un corredor jaguar que no solo involucra a Colombia, sino involucran medidas a nivel ya de América, desde Claro. México hasta Argentina. Samuel, aquí también es importante, digamos, hablar sobre esos conflictos que se han tenido en lo local, porque si bien es un proyecto macro, viene desde Argentina, desde México, y digamos, buscan justamente garantizar todo ese tema de ese corredor. Aquí, por ejemplo, en la Amazonía se han conocido casos en los que pues, los jaguares, como parte de esa cadena, han afectado el tema del ganado. Y es que en eso, digamos, se han radicado algunas de esas situaciones que buscan justamente evitar que el jaguar sea cazado o muchas veces herido por mismos campesinos que protegen su ganado en medio pues, del desconocimiento de lo que es y significa una especie como esta. Y eso, Laura, también se suma a que no solo compiten con eso, porque también el campesino caza las presas que el felino también necesita para alimentarse. Sí, hablemos un poco de esos conflictos, Samuel, como en lo local. Claro, mira, pues ahí como lo decía, o sea, lo señalabas muy claro, pues la inconformidad que tienen algunos campesinos y alguna gente de región, porque el jaguar básicamente puede depredar su ganado, es claro, eso es, eh,
es normal, o sea, es un pensamiento que así se hace y pues a quién le gustaría que precisamente un jaguar pues tuviera o matara a su ganado. Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué se origina este conflicto? ¿Ya? Porque precisamente estamos cada vez adentrándonos más hacia la casa del jaguar y le estamos quitando su espacio, le estamos quitando su territorio, le estamos, y pues si quitamos bosques, si quitamos ecosistemas, pues también las otras especies van a disminuir. Más aún, como lo decía el compañero, pues estamos también en la cacería de sus presas, ¿ya? Entonces, de alguna forma, él necesita subsistir y él necesita, así como nosotros, reclamar un territorio para sentirse a salvo, para sentirse en casa, ¿ya? La situación allí no es la casa del jaguar, la situación es poder comprender la dinámica de estos felinos, comprender qué estamos haciendo mal para que ocurran este tipo de situaciones, ¿ya? En otros países como Costa Rica existía ese problema del jaguar, una alta cacería de ganado. Hay soluciones muy prácticas, soluciones desde ahuyentamiento por ruido, por por luces que se han implementado y han servido y han disminuido que el jaguar ataque pues ganado, ¿no? Entonces tenemos diferentes tipos de soluciones, pero también hay otra solución que por lo menos en la fundación hemos estado desarrollando proyectos de forestería comunitaria. Sí. ¿Qué buscan estos proyectos? Pues es que no necesariamente destruir el bosque para, para poder tener un bienestar económico, ¿ya? El manejo del bosque es importante, no es necesariamente tener grandes extensiones de pastizales para ganadería extensiva para la satisfacción de necesidades económicas. Podemos realizar ensambles entre especies maderables, especies frutales, ¿ya? Que son mucho mejor o son amigablemente mejor que tener terrenos completamente pelados y con pasto y ganadería, ¿ya? Esto no solo beneficia al jaguar, porque él siempre va a buscar, y yo creo que uno mismo, también cuando se desplaza, uno busca su protección, ¿no? Hay que entender eso, los animales también tienen una parte de raciocinio igual que el hombre y buscan protección, ¿ya? Tú no te vas a ir por un sector que sabes que puedes estar en peligro, ¿ya? Al jaguar le pasa exactamente lo mismo. El jaguar no se va a exponer a peligro si busca determinada protección. Entonces, más que haya una restauración de boscosas, pues hay que pensar en que las personas necesitan unas necesidades económicas y que la restauración no es únicamente de bosques, sino son también sistemas amigables con el medio ambiente, y esos sistemas amigables con el medio ambiente involucra que el jaguar o otras especies puedan tener la facilidad de movimiento, ¿no? Samuel, este corredor favorece eso, la conservación de especies. En Colombia, ¿cuántas especies nativas de felinos silvestres se están identificando o se tienen identificados? Actualmente pues se ha identificado 6 especies de felinos, ¿ya? Los dos más grandes, el puma y el jaguar, ¿ya? Y con esto detallo un poco, y es que cuando existe una pérdida considerable de la caza del jaguar, de bosques y de ecosistemas que él utiliza, acontece la superposición espacial entre depredadores. Entonces hay una competencia muy fuerte de territorio entre depredadores, ¿ya? Y entra allí a jugar, por ejemplo, el puma, ¿ya? Entonces los dos tienen presas muy similares, eh, hay un espacio reducido, están compitiendo por presas y pues eso también genera una competencia entre ellos. Los demás felinos, ya como el ocelote, el jaguarundí, son felinos de menor porte, ¿no? Estamos hablando de depredadores felinos como tal, porque pues hay otro tipo de depredadores, pues el águila arpía es un depredador muy importante dentro de la cadena. Y para señalar algo, hace algún tiempo en Estados Unidos, en Yellowstone, desaparecieron los lobos, ¿ya? Comenzaron a incrementar las poblaciones de especies herbívoros, como tal, pues son la presa de los lobos. Cuando comenzaron a aumentar estas especies herbívoras, pues
comenzó la disminución de la flora y de la flora nativa en Yellowstone, ¿no? Entonces comenzó un declive. ¿Qué pasó? Pues llegó a un punto crítico en donde decidieron o se tomó la medida de que se debería volver a insertar a los lobos en esta región para controlar poblaciones, ¿ya? Igual ocurre con el jaguar. Entonces, si desaparece el jaguar de un territorio, pues esas especies herbívoras que no son consideradas plagas pueden aumentar sus poblaciones en una medida en que puedan ser consideradas plagas porque el declive de la vegetación nativa es muy fuerte, ¿ya? Entonces hay toda una cadena de eventos y de consecuencias en la desaparición de estos grandes felinos. Señor, y aquí hace parte clave, digamos, de todos esos proyectos que se han ido desarrollando en el territorio. Samuel, ¿qué proyectos y de manera breve, cuáles son esos, digamos, esos impactos que se han tenido hasta el momento en nuestro país con este tema del corredor del jaguar? Bueno, mira, hace poco, y si no estoy mal, la Fundación Pantera firmó un convenio con el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, precisamente para apoyar este tipo de proyectos en donde se pretende, pues con el tiempo, estamos hablando del 2030, es un convenio, es una meta 2030, poder garantizar la movilidad de estas especies, pero pues a partir también de la gente de la región, de acciones muy concretas en la región, ¿ya? Esto es un gran paso que se viene realizando no hace muchos años, pero también se piensa y se tiene estimado, no solo en Colombia, sino poder obtener resultados muy favorables en 13 diferentes países que componen el corredor jaguar, ¿no? Que componen como esta gran casa del jaguar. Ya medidas locales, esto lo hablamos a nivel nacional, con nuestra población un poco a nivel internacional. Ya medidas locales sí se han venido desarrollando muchas acciones por parte también de Pantera, WWF, PNUD, la misma fundación ha establecido como mecanismos alternativos sostenibles y amigables con el medio ambiente para, uno, prevenir la deforestación, para darle un mejor uso al territorio y pues, ¿por qué no?, para tener como esa cultura y ese aprecio aún más por nuestro territorio, ese sentido de pertenencia, ¿no? Lo que hace un habitante de región es su sentido de pertenencia y su cuidado hacia su territorio. Entonces, fortalecer todas estas medidas. La conservación tiene que ser un punto en donde no te señale que es que conservar no da plata, no da dinero. La conservación del medio ambiente es cómo yo conservo en la medida que tengo, de que satisfago mis necesidades básicas, necesidades sociales, culturales, económicas de bienestar, ¿no? Sí. Entonces el bienestar humano es la medida para comenzar a desarrollar esto y por allí es el sentido de la conservación. Exacto, convivir y coexistir con estas especies tan importantes que también juegan un papel clave en todo nuestro ecosistema. Pues Samuel, de verdad que este tema nos parece súper interesante y sobre todo porque sabemos que muchos de nuestros oyentes están en las zonas rurales del Guaviare, del sur del Meta y conocen tal vez más de cerca de lo que quisieran el tema del jaguar y han convivido con ellos animales y por eso es clave que aprendamos a valorarlos y a respetarlos y a convivir y coexistir con ellos. Así que de verdad, gracias por este tiempo y estamos muy pendientes. Más adelante estaremos hablando nuevamente porque vienen proyectos o se están desarrollando proyectos acá en el Guaviare, así que nosotros en Marandúa Verde seguimos, por supuesto, atentos a todo lo que pasa en materia ambiental. Gracias, Samuel, por estar con nosotros. Con todo gusto, siempre disponible. Un abrazo para la gente de región. He tenido la oportunidad y me han abierto sus puertas para caminar los bosques y muy agradecido con Guaviare, con Meta, con Venía. Muchas gracias. Gracias, Samuel. Feliz día para él, para usted. Es el investigador en ecología, en paisaje, en la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible, hablando del Corredor del Jaguar, un proyecto tan importante para nuestra Amazonía que es clave que nosotros conozcamos cada vez más, nos familiaricemos de esa protección que debe tener el jaguar, una de las especies felinas más importantes y que tenemos la fortuna que haya en nuestro departamento. Más adelante en Marandúa Verde, las próximas semanas les estaremos contando de esos proyectos que se están desarrollando aquí justamente en favor de esa especie. Son las 8:32 de la mañana.